clases virtuales de la materia de eco general y vamos a proseguir obviamente con nuestro avance. Espero que todos hayan subsanado los problemas de la anterior semana y vamos a comenzar con nuestro tema de modelos económicos, ¿no? Donde principalmente vamos a abordar la frontera de posibilidades de producción y el comercio. Bueno, seguramente es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra modelo, ¿no? Un modelo. Bueno, especialmente pues, ¿no? Para las chicas y si sobre todo vemos las imágenes, estos modelos, entre comillas, son representaciones de lo que se consideraría ideal, pues, ¿no? En un hombre, en un varón, con todos obviamente los acápites que puedes darle a ello, ¿no? Tenemos un Hugh Jackman, ¿no? Alias Wolverine, que evidentemente muestra una tipología de hombre bastante ruda, ¿no? Con barba, etcétera, fuerte, y otros como ven ustedes donde tal vez las características son más particulares, pues, ¿no? O sea, rasgos más perfectos, etcétera. Lo cual básicamente nos engloba que un modelo es una representación ideal de lo que se consideraría la belleza masculina en este caso. En la vida real y en la economía los modelos también son eso mismo, pues, ¿no? Representaciones simplificadas de la realidad que sobre todo nos ayudan a entender, pues, ¿no? Mejor las situaciones de la vida real. Como seguramente van a ver en el caso número uno que ustedes deben responder, tenemos, pues, ¿no? Ejemplificado el modelo para Lisa Simpson cuando tiene, pues, un problema dental. Podemos verlo a continuación y si les ayuda esto un poco en su tarea, mucho mejor. Le están saliendo los dientes chuecos. ¿Ha estado utilizando chupón? No, que yo sepa. ¡Miente! Y temo que Lisa va a necesitar frenos. ¡Oh, no! Será impopular socialmente. Todavía más. ¿Seguro, doctor? Véalo usted misma. Esta es Lisa hoy. Sin tratamiento. Así es como se vería a los 11, a los 14, a los 17 y finalmente a los 18. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Va a ser un monstruo! Bart. Podemos subirla a un remolque y llevarla por todo el país cobrando por verla. Le están saliendo los dientes chuecos. Bien. Entonces, como ven en el modelo de la situación dental de Lisa, se supone que ahí estamos viendo un modelo que sobre todo muestra, pues, ¿no? Las consecuencias del crecimiento descontrolado de los dientes de Lisa y que nos muestra no solo la situación en el presente, sino sobre todo la situación futura. En otros campos del conocimiento y demás, hoy en día el diseño, la construcción, establecen, pues, ¿no? El funcionamiento de modelos que van a ser previos a la construcción, por ejemplo, de una máquina como tal. Ya no es necesario manufacturar un prototipo para ver cómo funciona, sino los modelos hoy en día, sobre todo llevados por computadora, permiten entender el funcionamiento a priori de la construcción del mismo. Por lo tanto, un modelo económico, como hemos visto, es una herramienta que permite, pues, ¿no? Analizar el efecto que se produce cuando se cambia una sola de las variables analizadas. En el modelo de Lisa, lo que vemos nosotros es que, bueno, lo único que se ve como variable es el crecimiento de los dientes de Lisa. ¿Por qué? Porque en el modelo suponemos que el resto de las variables permanece constante, es decir, que no pueden variar. Entonces, aunque en este caso, ¿no? Resulta algo hilarante la consecuencia, sí, nos muestra, pues, ¿no? Lo que podría ser, ¿no? Al final, el resultado de un crecimiento no controlado a través de los frenos. Por lo que obviamente, fíjense, un modelo es un ejemplo numérico, una simple ecuación o un gráfico. Cuando tú ves acá, ¿no? Este estado de resultados, está claro, pues, ¿no? Que lo que vemos aquí es una representación de lo que se supone es, ¿no? La condición y la situación económica financiera de una organización cualquiera, ¿no? A través de las cuentas, ¿no? Y sobre todo las magnitudes que se manejan en esta, las cuentas contables me refiero. Una simple ecuación, un gráfico, ¿no? El comportamiento de una curva
igual nos muestra pues no cuál es el resultado de los cambios en una variable en relación a otra variable pues no que nos trata de medir o significar algo. Entonces repetimos, un modelo económico es un ejemplo numérico, una simple ecuación o un gráfico. En la economía vamos obviamente a utilizar el análisis de tres modelos económicos. El primero se llama frontera de posibilidades de producción, luego veremos la ventaja comparativa y por último sí concluiremos con el flujo circular de la renta. Se supone que la FPP, llamada así la frontera de posibilidades de producción, nos va a explicar cómo una economía utiliza sus recursos de forma eficiente. La ventaja comparativa va a usar muchos principios de la anterior, la frontera de posibilidades de producción, pero sobre todo se va a centrar en el análisis del costo de oportunidad y las ganancias derivadas del comercio, tanto entre individuos como obviamente entre naciones o economías alrededor del mundo. Finalmente, el flujo circular de la renta es un flujo que algo más cualitativo nos va a explicar cómo la renta o la generación de dinero en la economía se va pues dando y se va gestando al producirse pues no entre los actores económicos, no los agentes, como ven acá. Entonces, a través de estos modelos nosotros podemos entender pues no cómo opera la lógica económica de una persona que se dedica a la producción de tejidos artesanales, por decirles, como ustedes ven en la imagen, o cómo se verifica la lógica, ¿no?, de generación de dinero y demás en una institución financiera, como los recursos de las personas que depositan, ¿no?, en un banco vienen luego a financiar pues no las necesidades económicas de otro, y cómo el banco, por ejemplo, obtiene ganancias usando el dinero de los demás. Bueno, la frontera de posibilidades de producción pues no nos sirve para explicar sobre todo, decíamos, cómo una economía distribuye sus recursos de forma eficiente para la producción de, en este caso, dos bienes. Bueno, parece algo limitado el modelo, porque está claro pues no que en la economía, en la vida diaria, no solo se producen dos bienes, pero este modelo puede ser ampliado porque podríamos considerar, por ejemplo, la producción de bienes que se consideran necesarios y la producción de bienes y o servicios no necesarios. Ahora, evidentemente, la frontera de posibilidades de producción sobre todo se centra en que nos permite determinar la cantidad máxima que una economía, un individuo, una organización, etcétera, puede producir de un bien, sabiendo o dada ya la cantidad que se va a producir del otro. Bien, para el análisis de este modelo voy a recurrir ¿sí?, a este personaje que ustedes sí recordarán ¿sí?, por su papel en esta película que se llamaba pues Náufrago, ¿no? Tom Hanks, que nos da la historia pues no de una persona que era realmente muy especializada en la vida de negocios y demás, que de repente se enfrenta a la supervivencia en una isla desierta, ¿no?, en medio del océano, y en la que particularmente sí subsistía consumiendo cocos de donde extraía el agua, el líquido para beber, y obviamente los pescados pues no que estaban a su disposición alrededor del mar. Recordemos a ver algo de la película quizá. We live or we die by the clock. That's how long we have. 15 minutes! Crunch time! Crunch time! Two lines. One to the airport truck, one to the Moscow truck. Okay? 2 more minutes. Thanks. Hey. Merry Christmas. Good. Oh, that is terrific. My granddaddy used it on the Southern Pacific. Merry Christmas. Merry Christmas. I love you. I love you too. I'll be right back.
and they never find us. Bien, entonces podemos claramente darnos cuenta que ante esta situación nueva, una persona que anteriormente sabe mucho, ¿no?, de la vida, pero por su trabajo y las aptitudes que éste requiere, se encuentra pues en esta nueva situación, quizá con recursos limitados. Sí, procurarse alimento y utilizar su conocimiento que tiene como experiencia para poder proveérselos, ¿no? Decíamos en nuestros temas anteriores que los recursos, si son escasos, obviamente no solo se refieren a cuestiones monetarias, ¿no?, sino también el conocimiento, la experticia, el tiempo, etcétera, son pues, ¿no?, recursos valiosos. Entonces, esta es, sí, les presento lo que se denomina la curva FPP de nuestro amigo Tom, ¿no? Tom por Tom Hanks, ¿no?, el actor que encarna este personaje. Pues como ustedes pueden ver, la FPP es esa curva de color negro, que obviamente está trazada entre dos ejes. En el eje vertical está la cantidad de cocos que él puede recolectar, y en el eje X está la cantidad de peces que él puede obviamente proveer. Ahora, se supone que la curva FPP y todos los puntos que la componen, como ustedes pueden ver, el punto A o el punto B, ¿sí?, nos muestran obviamente combinaciones de producción factibles, que es factible, posible obviamente, y sobre todo también eficientes, ¿no?, que hace Tom, ¿sí?, en la producción de ambos bienes. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. En este caso, si yo pusiera aquí un punto, se supone que Tom se está dedicando y está dedicando el uso de todos sus recursos solamente a la producción de cocos. ¿Sí? Fíjense, aquí en este punto él estaría produciendo, según el eje Y, 30 cocos y según el eje X, 0 peces. Pero está utilizando de forma eficiente todos sus recursos. ¿Qué recursos posee Tom en este momento? Obviamente posee el tiempo principalmente, solo puedes recolectar cocos durante las horas del día, no hay luz eléctrica en la isla. Luego, obviamente, su experticia, sobre todo para sacar los cocos del árbol, ya sea trepando o utilizando algún medio que él se pueda haber fabricado. Y sobre todo su conocimiento en términos de cuándo podrías tú sacar un coco si este se considera maduro o no. Entonces, como ven, en este punto él produce 30 cocos y 0 pesos. Entonces, a medida que se va desplazando sobre su curva FPP, en los diferentes puntos que componen dicha curva, nosotros tenemos combinaciones de producciones factibles y eficientes. Por ejemplo, si vamos a este punto A, ¿qué leemos en este punto A en función a los ejes? Que él produce 25 cocos y produce también 20 peces. Está utilizando nuevamente sus recursos de la forma más eficientemente posible. Imagínense, de las, vamos a decir, pues, ¿no?, las 14 horas, por decirles que tiene luz solar en la isla, él obviamente utiliza de forma eficiente un tiempo para recolectar cocos y un tiempo para recolectar peces. Como tú puedes ver acá en el punto A, está claro que él produce más cocos que los peces que recolecta, ¿no?, pero está utilizando sus recursos de forma muy, pero muy eficiente. Sigue desplazándose y sigue obteniendo diferentes combinaciones de producción y llega a este punto B. En el punto B, como ven, ¿qué está obteniendo? Está obteniendo 20 cocos, pero puede obtener también 30 peces. ¿Qué quiere decir? Que quizá en función del tiempo, de la experiencia o la habilidad que él tiene, en este punto B él está produciendo mayor cantidad de peces que de cocos. ¿Sí? Este punto B. Y obviamente puede seguir desplazándose a medida que quiere obtener quizá más peces que cocos, como ven ustedes, ¿no? Sería la consecuencia obvia. Por ejemplo, más o menos en este punto él está obteniendo casi 40 peces y solo 5 cocos. Y llegaría quizá a este punto, fíjense, a este punto donde, ya saben, él va a obtener 40 peces y 0 cocos. ¿Por qué? Porque bueno, él lo elige así.
Entonces, como ven, nuevamente se reitera el principio de que la curva FPP nos muestra los puntos de producción factibles y eficientes de todo. Ahora, ¿qué son estos puntos dados con la letra C y D? Bueno, todos los puntos que están al interior del área que forma dicha curva con los ejes, como por ejemplo este punto C o cualquier otro punto que esté por dentro, nos muestran puntos factibles pero no eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible obtener una producción de 20 cocos y 20 peces como nos muestra el punto C, pero esta producción no nos muestra un uso eficiente de los recursos que tiene Tom. Es decir, ha desaprovechado el tiempo, tal vez ha desaprovechado alguna habilidad que él tiene, etcétera, o está enfermo un día y no tiene fuerza, por ejemplo, para ejecutar el trabajo. Entonces este punto C es una producción factible pero no eficiente. Todos los puntos que estén por dentro entonces del área que delimita esta curva FPP nos van a dar puntos factibles pero para nada eficientes. Este punto D que está por fuera de la curva, si tú lo pones y lo registras en los ejes, diría algo así como 30 cocos y 40 peces. Un punto de producción que sabemos no es para nada factible hoy en día para Tom. ¿Por qué? Porque sabemos que si él se dedica a producir 30 cocos ya no le alcanzan nada de los recursos para producir peces, o si él se dedica todo a la producción de peces ya no puede recolectar ningún coco. Este punto D es un punto por sí solo no factible, no posible, no puede lograr este punto. Ahora bien, ¿no? Está claro que este modelo FPP es bastante simplificador de la realidad, por así decirlo. Una economía, un individuo, un país que solo puede producir dos bienes a la vez, ¿no? Entonces, como les digo, si bien parece muy sencillo, muy simple, ¿sí? Puede ser utilizado de igual forma para que para analizar, pues, ¿no? Los tipos de bienes que produce, pues, ¿no? Una economía, un individuo, etcétera, ¿no? Aquí estás ante bienes que pueden ser catalogados como bienes en un eje necesarios y en otro eje no necesarios. O si tú quieres, ¿no? Un país que produce bienes, vamos a decir, manufacturados, y en el otro tipo de bienes son servicios, por decirles, ¿no? Entonces es un análisis que puede llevarse más allá. Ahora, sobre todo, como ven ustedes, en la FPP puede admitirte la posibilidad de que dicha curva FPP esté representada ya sea por una curva cóncava, como ven acá, o por una línea recta. Está claro, sobre todo esto para nuestros amigos matemáticos, que si yo tengo una curva, ¿no?, cóncava como esta, se supone que aquí hay una función, ¿ve? Función que representa obviamente la cantidad de cocos en función de la cantidad de peces. Una función que obviamente se entendería a todas luces que puede ser cuadrática en este caso. Ahora aquí, en el caso de que la curva FPP pudiese ser una curva verde, aquí tenemos una simple ecuación de una línea recta, ¿no ve? Donde obviamente por los conocimientos que ustedes tienen, todos digo, de la ecuación de una línea recta, seguro que yo tendría que calcular obviamente el comportamiento de la variable y versus el comportamiento de la variable x a través de lo que se llama el cálculo de la pendiente, ¿no?, de una línea recta en este caso. En fin, sabemos y reiteramos que si ya sea la curva negra o la curva verde, la curva FPP nos muestra producciones factibles y eficientes que, como hemos dicho, pueden ser variadas, ¿sí? Pueden ser variadas a medida que nos desplazamos o nos movemos a lo largo de dicha curva. Está claro que la curva FPP sobre todo resalta el concepto de eficiencia. Hemos dicho, ¿no?, factibles y eficientes. Eficiencia desde el punto de vista que se está utilizando los recursos, ¿sí?, de forma totalmente óptima. ¿Para qué? Para obtener la mayor cantidad de bienes posible. Otro concepto muy relacionado y muy a propósito del análisis de la curva FPP es el costo de oportunidad, que, como ustedes recordarán, es un principio económico que se analizó en temas anteriores. El costo de oportunidad, que nos dice básicamente, nos dice que es aquello a lo que se debe renunciar para conseguir algo, ¿no? El costo de oportunidad nos dice que el costo real de un bien es al final saber a lo que yo voy a renunciar por hacer algo. Y en este sentido van a ver cuando Tom, por ejemplo, modifica su comportamiento entre los puntos A y B,
¿sí? Está generando lo que se llama un costo de oportunidad. A ver, concentrémonos en el punto A. ¿Qué tenemos en el punto A? Tom produce 25 cocos y 20 peces. En el punto B produce 20 cocos y 30 peces. ¿Qué quiere hacer Tom? A ver, flecha roja. Él quisiera, obviamente, aumentar su producción de peces, comer más peces, por lo que decide moverse a lo largo de su curva FPP en este sentido, ¿sí? Del punto A al punto B. ¿Qué está haciendo al, obviamente, moverse del punto A al punto B? Como ustedes ven, él debe saber, él se da cuenta que va a renunciar a cuántos peces, perdón, a cuántos cocos. Se supone que en el punto A producía 25 cocos y en el punto B tan solo 20. Pues al moverse del punto A al punto B, él está renunciando a 5 cocos. ¿Cuál es el objetivo de renunciar a 5 cocos? Su objetivo es obviamente aumentar la producción de peces y del punto A al punto B aumentan 10 peces en su producción. Por lo tanto, fíjense, el costo de oportunidad básicamente desde un punto de vista, ¿no?, analítico es el cociente entre aquello a lo que renuncias y lo que ganas, o en otras palabras, dividir aquello que renuncias sobre lo que ganas. En este caso, al mover del punto A al punto B, repito, está disminuyendo o está renunciando a 5 cocos y está obviamente aumentando o ganando 10 peces. Pues, ¿qué debo hacer yo? Debo obviamente poner, pues, ¿no?, lo que se renuncia. 5 cocos dividido entre 10 peces. Dividiendo 5 entre 10, obviamente sale 0,5 cocos por pez, ¿no? Como ven ustedes ahí en el resultado. Es decir, que el costo de oportunidad de un pez, leyendo bien, ¿no?, las unidades en referencia, es renunciar a 0,5 cocos. En palabras simples, producir un pez le cuesta a Tom medio coco. Entonces, esto puede tomarse en términos muchas veces de precios relativos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta un bien en términos del otro? Ese es básicamente el concepto del costo de oportunidad. Ahora, como ven, sobre todo esto para los amigos matemáticos, ¿qué estaría yo haciendo si digo el costo de oportunidad es igual a lo que se renuncia sobre lo que gana? Como ven, aquí trazando las flechas rojas tanto a lo vertical, descendente, como a lo horizontal, ascendente, nosotros tenemos claro que lo que se está formando entre el punto A y B es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces tú puedes interpretarlo aquí al trazar la línea que pasa entre estos dos puntos A y B, que estás hallando la pendiente, pues, ¿no?, la pendiente de una línea recta que pasa por dichos puntos. Y básicamente la pendiente o costo de oportunidad en este caso va a ser el cociente entre el gradiente Y y el gradiente X. ¿Cuánto es el gradiente Y? Obviamente 5 sería, ¿no? Y el gradiente X obviamente es 10. Tendrías de la misma forma entonces 5 cocos sobre 10 peces, ¿no? Es decir, 5 cocos por pez al final. ¿Está claro? Es una función o una relación bastante simple. Pero como ven, obviamente puede ser que Tom después de un tiempo se aburra o se canse de consumir 30 peces y tan solo 20 cocos, por lo que decide volver, pues, ¿no?, a su nivel de producción anterior, es decir, ir del punto B al punto A. Entonces, en este caso, lo que él renuncia y lo que gana se invierten, pues, ¿no?, puesto que él va a renunciar yendo del punto B al punto A, va a renunciar a 10 peces para ganar cuánto, flecha, como ven ustedes, azul ascendente, para ganar 5 cocos más, ¿no? Imagínense, él quiere tomar más líquido, etcétera, etcétera. Por lo que el costo de oportunidad nuevamente es el cociente entre lo que se renuncia y lo que se gana. Es decir, se renuncia a 10 peces para ganar 5 cocos. Lo cual, dividiendo y respetando las unidades de cada bien, es 10 entre 5, 2 peces por coco. Lo cual nos dice que, obviamente, por cambiarse del nivel de producción del punto B al punto A, cada coco adicional le cuesta obviamente a Tom 2 pesos. Entonces, viendo los costos de oportunidad de un bien respecto del otro, ya sea analizando el movimiento del punto A al punto B o el contrario del punto B al punto A, nosotros podemos ver cuál es el precio o el costo de oportunidad de un bien en términos del otro. Y sobre ello nosotros podríamos claramente señalar
en cuál de los bienes parecería tener una mayor habilidad, eficiencia en nuestro amigo Tom, ¿no? Está claro que si cada pez le cuesta medio coco, no renuncia a muchos cocos, solo a mitad. Pero si produce un coco, él debe olvidarse o renunciar a 2 peces, por lo cual, obviamente, podríamos decir que Tom hace mejor las cosas pescando, pues, ¿no? Porque un pez solo le cuesta medio coco, mientras que sacar un coco le cuesta 2 peces. Entonces tú puedes ya discernir, comparando sus costos de oportunidad de este mismo Tom, en que Tom es mucho más hábil, mucho mejor pescando, ¿sí? Ahora bien, se supone que este análisis de costos de oportunidad que hemos realizado lo hemos hecho sobre la curva negra FPP, donde vamos a ver, por ejemplo, que si yo tuviese un punto acá o un punto más acá, este costo de oportunidad variaría. ¿Por qué? Porque yo estaría calculando el cambio entre 2 puntos en una línea cóncava o, como ustedes saben, amigos matemáticos, en una función cuadrática. Pero si la curva FPP estaría representada por esta curva verde, está claro que el costo de oportunidad jamás cambiaría. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes saben que la pendiente de una línea recta es constante a lo largo de todos sus puntos. Entonces el cambio, por ejemplo, entre 2 puntos, cualquiera de esta línea verde, sería el mismo en términos de costos de oportunidad en cualquiera de sus otros puntos. ¿Por qué? Porque la pendiente de una línea recta es constante. Entonces, si yo calculase, pues, ¿no?, la pendiente de esta línea recta, yo podría tomar ¿qué puntos? Este punto extremo de acá con este punto extremo de acá. Al moverme de este punto a este otro punto extremo, aquí estaría renunciando a 30 cocos para ganar que 40 peces. Entonces, haciendo el mismo cálculo, tendría un costo de oportunidad de los peces en términos de cocos y este no variaría, no variaría entonces cada uno de los puntos. ¿Está claro? Espero que sí. Si no, un retroceso al video y lo analizamos de nuevo. Ahora, el costo de oportunidad, como les decía, es creciente en una curva cóncava, ¿no? Está claro que a medida que yo me voy desplazando, ¿sí? Dice pues el principio numérico que evidentemente el costo, ¿no?, por ejemplo, de los cocos para obtener más peces se va a hacer más grande. Vean, por ejemplo, en este caso, en esta curva negra. Está claro que cuando Tom se quiere mover de este punto al punto A, debe renunciar a 5 cocos para ganar ¿cuánto? 20 peces. Pero cuando él quiere seguir ganando más peces y obtener ¿cuántos? Otra vez otros 20, de 20 a 40, él ahora ya tiene que renunciar a ¿cuánto? A 25 cocos. Por lo cual, si tú llevarías esto a una formulita de renuncia sobre gana o el cálculo de una pendiente de la recta que pasa entre los 2 puntos, tendrías que obviamente para pescar otros 20 peces, él ya no está renunciando solo a 5, sino está renunciando a 25, ¿no? Por lo que evidentemente podemos afirmar que el costo de oportunidad es creciente, ¿no?, en una curva cóncava sobre todo. Ahora, les decía que si tú tienes una línea recta, como en este caso, el costo de oportunidad es constante. ¿Por qué? Porque la pendiente de una línea recta así lo es. La curva FPP sobre todo nos ayuda a entender el concepto que habíamos señalado en nuestros temas iniciales de crecimiento económico, puesto que hemos dicho, pues, ¿no?, si una economía encuentra que los puntos que antes están fuera de ella, como por ejemplo este punto E en relación a la curva verde, era una producción no factible, el crecimiento económico nos dice que con el tiempo Tom puede adquirir más habilidad, más experiencia, más recursos, construirse alguna herramienta. ¿Para qué? Para producir más bien y más bien tanto de uno como del otro. Esto se ve reflejado a través de un desplazamiento de la curva FPP, como ustedes pueden ver, hacia la derecha, lo cual me indica el concepto de crecimiento económico como la capacidad de producir cada vez más bienes y servicios. ¿Gracias a qué? Gracias a que se posee mayor cantidad de recursos. Y obviamente Tom, como los produce, así también los consume, el crecimiento económico también se vería respaldado por un mayor consumo de bienes y servicios. ¿Qué pasaría si obviamente tenemos una curva FPP trazada hacia la izquierda? Nos mostraría el decrecimiento económico o la menor capacidad de producir y o consumir más bienes y servicios. Posible muchas veces y evidentemente más que todo hoy en día en la economía, cuando vemos que obviamente
el mundo, la economía, por esta pandemia del coronavirus, está pues ralentizando la producción y consumo de bienes y servicios. Bien, sería prudente, sobre todo a efectos, ¿no?, de no sobresaturar la plataforma con este video, hacer una pequeña pausa acá.